este programa especial de Enfocados, programa post-elecciones. Y como todos los programas especiales y programas post-elecciones y programas donde debatimos qué le pasa a la Argentina, estamos con dos expertos en la materia, como siempre. Roberto Catalá, bienvenido nuevamente. Jordi Aguiar Burgos, ¿cómo va? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien, bien. Muy agradecidos y la verdad que sorprendidos. Ya último programa de este año de política que nos has invitado, así que muy contentos. La verdad que no, nos acostumbrábamos Sí, asiduamente. cada una vez por mes una vez por mes elección, más distinta, o menos. claro. Reconozco que miraba el celular esperando la invitación de la producción. El año que viene vamos a tener cosas que hablar, seguramente. Ahora, enfoquémonos en lo que pasó este fin de semana. Por un lado, creo que lo habíamos hablado la última vez, un resultado esperado que ganara Alberto Fernández. No sé si en primera vuelta o no, me gustaría acá un poco ver sus comentarios. Y por un lado, yo tengo un par de datos guardados acá en la hoja que son el puntapié como para que arranquemos a charlar. Elecciones PASO, el Frente de Todos había llegado con el 47,78%, Juntos por el Cambio 31,79% y ahora finalmente en las elecciones, por lo menos el escrutinio provisorio, Fernández termina con el 48%, casi un punto arriba de lo anterior, y Juntos por el Cambio 40,38%, 9 puntos arriba de lo que había terminado anteriormente. Fue una mejor campaña del oficialismo, pese a la derrota el fin de semana. ¿Cómo creen que deja el panorama de aquí en adelante para la Argentina que se viene? Mira, acá yo empezaría la campaña política, el distanciamiento, o la mejor performance que tuvo Macri, empieza en el debate. Sí, el debate tiene mucho que ver, hay un empate técnico si vos lo ves, se siente que Macri estuvo bien, hubo un trabajo de coaching muy profundo. Más en el segundo que en el primero. El segundo, Sí, el primero sí. fue un desastre, Sí. no lo podemos decir, pero el segundo, Olvidable. para Macri fue ni tomarlo, pero el segundo sí hubo un trabajo preparado, en estudio, bien hecho, bien armado, y él que es bastante buen estudiante y él se puso bajo las reglas que le dijeron. Y si bien no fue el ganador, tampoco fue el perdedor. Sí, entonces, si vos lo viste, en su metalenguaje, es su forma de expresarse, estuvo bastante coherente, en algunas zafaba mal, en algunos estaba verdaderamente enojado y lo demostraba, pero fue bien llevado su parte de debate. Fernández, que sabe de esto, es un profesor de la universidad, sabía manejarlos, tuvo un poco de traspié, pero yo creo que ahí comienza la gran subida que tuvo Macri. Siempre hablando de marketing político, que es lo que yo me especializo. Claro. Yo, por tomar lo que dice Robert, me parece que en ese debate ya no es la economía el eje principal sobre el que todos los candidatos estuvieron hablando, eran otros temas, y creo que fue un poco la corrupción, el Estado, digo, en definitiva. Me parece que a partir de ahí, como dice Robert, o en esta segunda etapa pospaso, ¿no?, que fue un resultado tan inesperado en un sentido por el conjunto de los actores, tanto políticos, económicos como ciudadanos. Creo que en la campaña Macri cambió el discurso a partir de esta campaña del 27 de octubre y ya no tuvo un discurso desde el Estado y desde la presidencia, sino que tuvo un discurso opositor y logró cambiar el eje de la discusión en el país, que ya no pasaba solamente por la economía, sino por los dos modelos en pugna históricos que hoy definimos en esos lados de la grieta y que en definitiva dan cuenta de la historia del país a lo largo de los 200 años, ¿no? Cuando pensamos en unitarios y federales, cuando pensamos en las distintas dialécticas que han tenido a lo largo de la historia en el país. Por eso creo que esta elección funcionó casi como un balotaje y eso hizo que muchos de los sectores que habían votado en la primera, en las PASO quizá por otros representados, eso se notó un poquito en los números también, bajaron un poquito los otros candidatos, eso fue para Macri y además hubieron nuevos votantes, levantó también, creo que fueron 4 o 5 puntos y de esos nuevos votantes un porcentaje alto, además del voto en el extranjero, fue para el gobierno de Macri. 8 puntos parece después de los 15, que es una diferencia corta, pero no deja de ser en primera vuelta un resultado contundente para la fórmula Fernández-Fernández.
Máxime cuando parecía, ¿quién podría decir hace 2 años atrás que Cristina pudiese ser candidata nuevamente a un cargo tan importante como podía ser la presidencia o la vicepresidencia en relación a la posición tan defensiva que tenía? La jugada de Cristina que tomó en su momento de darle el lugar a Fernández fue la unidad del que estábamos todos buscando. La unidad del peronismo es el otro elemento, me parece a mí, saliente en relación a estas elecciones. Todo el peronismo junto logró una performance del 48%, y el otro sector, digamos, representado en Cambiemos, que es el PRO, que es la UCR, que es la coalición cívica, que expresa esas ideas, logró una performance de 40 puntos, y para el resto fue muy poquitito lo que quedó. Salvó un poco la baña, pero, 6%, pero salvó un poco, digo, no mucho más. Hay una parte que si ustedes se acuerdan, Durán Barba con después de las PASO lo mataron, pero él renueva su voto de confianza a Macri a Durán Barba, y es el que le arma esta campaña de los 30 junto con la marcha de Si se puede. Exactamente. Y un vocabulario, un mensaje mucho más acotado. Si vos ves cada uno, las 30 o las 28 ciudades que él visitó, siempre dijo lo mismo, siempre utilizó el mismo sistema, la misma forma, hasta te diría que hasta la misma camisa, pero siempre fue igual lo que dijo. Y empieza a tomar una posición mucho más firme que la que tenía antes, que era un poco más abarcativa. Él se posiciona bien en la derecha, y en una derecha muy dura. Le saca la bandera del aborto, por ejemplo, no del aborto, de nacidos vivos, ¿no? Le saca el tema de la economía a Espert, o sea, saca elementos y se los apropia. Y tanto es que, como dijiste vos, ellos terminan siendo un balotaje, terminan bajando mucho los porcentajes, porque los que se fue del economista, estos 2 puntos que se fueron de 8 a 6 puntos, no se fueron al peronismo, se fueron para Macri, que eran los que siendo peronistas no querían ni a Cristina, a Cristina en verdad, porque acá el tema es exactamente, o sea, vos a Fernández, y después una dialéctica de Fernández la última semana, en donde cuando se dice kirchnerizó mucho es más, demasiado, lo mismo con Cristina. Exactamente, eso lo tendría que haber hecho. Sí, totalmente. Esto de los 2 millones, o sea, no habían 2 millones que estaban esquiando, como dijo Lidita, pero esos 2 millones sí, mucho de ese porcentaje nuevo de votantes fueron hacia el voto de Macri, que eran los vagos que no habían ido a la PASO. Se dieron cuenta de que los otros venían muy cerca, y al fin y al cabo termina justamente acercando. Pero otra cosa de las encuestas, ¿no? O sea, las encuestas que daban de 50 para arriba a Fernández, dentro del margen de error. A Fernández le pegaron, a que no le pegaron fueron a Macri, ¿no? O sea, una diferencia de 8 puntos. El dueño de Noblex chocho con la diferencia de los... Exacto. Con la promoción que sacó para las elecciones. No te da no te da ninguna tranquilidad el tema de decir, pucha, le erraron, no fue el 4 puntos, fueron 8 puntos. No funcionaron para mí en las dos situaciones, o sea, cuando no lo tengo claro, pero cuando busco analizar qué pasa con las encuestas, el elemento común que encuentro es que las dos encuestas, los encuestadores erraron en las dos elecciones, equivocándose siempre a favor o hacia donde estaba la mirada de que en muchos casos quienes pagan esas encuestas, que es el establishment económico. Exactamente. El empresariado es en una parte, además de los políticos, quienes sacan esas encuestas, y el empresariado en primera vuelta creía, en las PASO, creía que la diferencia era mucho menor, que iba a suceder. El empresariado le soltó la mano también en esta elección, nadie decía, que estaba totalmente perdida, pero todos en el foro interno imaginaban que era una elección casi imposible de dar vuelta. Entonces se había instalado también que era muy, muy difícil, y ahí, en esas miradas, es donde creo yo que hoy le cuesta encontrar o tocar un poquitito más qué es lo que está pasando por abajo los encuestadores, porque quedan con las referencias de los establishment y de los espacios que construyen opinión pública, digamos, ¿no? Igualmente, o sea, hay 2 metodologías Disentamos que nos lo han pedido. Yo soy hincha de Boca. No, yo también. Bueno, a mí me gusta el fútbol. No, lo que voy es, o sea, hoy las encuestas las más utilizadas son 2, ¿no? Más allá del focus group y otras cosas. Hoy es el sistema telefónico, que abarcas a todo el país muy rápido, en 2, 3, 4 días haces una encuesta de 2.000 personas, y la otra es la presencial.
La presencial es la más efectiva, pero la más cara, evidentemente, y la que te lleva mucho más tiempo. Y nuestra consultora siempre es, nosotros tenemos los software, utilizamos el sistema para poder hacer más que encuestas políticas, cuando nos contratan, hacer posicionamiento político con las encuestas. En verdad le llamamos y le decimos, ¿usted piensa que el bueno de Jordi haría un buen gobierno? Está dirigido. Sí, acabo es eso. Después si me pone o no, sí o no, no la voy a tomar en cuenta. Pero yo posiciono por medio del teléfono, entro a la casa de una persona que está totalmente desprevenida porque está con el televisor y le suena atrás el teléfono y el tipo levanta y yo le hago y ahí posiciono. Y también entras a un determinado grupo socioeconómico que tiene teléfono fijo en la casa hoy en día. Pero utilizás también el celular y hay un montón de cosas. Sí. Pero cuando vos haces una encuesta presencial, donde vas y golpeás, tenés que hacer es otra cosa y es mucho más efectiva. El tema es que hoy la noticia se necesita alimentarla en forma inmediata. Sí. Y tanto el político como el medio de comunicación, como el establishment económico, necesitan de la data en el momento. Sí, entonces, el encuestador siempre se ve en la encrucijada en poner su nombre o poner su economía. Su economía, y sí. Pocos ponemos el nombre y trabajamos poco, pero no importa, vamos para adelante todavía. Además hay cosas, perdón, ¿no? Por apuntalar lo que dice cuando vos contratás una encuesta, los datos que se publican no son los que recibe, digamos, en este caso el cliente muchas veces. Y parte de la publicación de esos datos que no son los que tiene el cliente, está avalada por el cliente. Exactamente. Exacto. Y eso además se cobra, por supuesto, como corresponde. Como cualquier negocio, ¿no? Bien. Nos vamos a ir a un corte y a la vuelta del corte tengo una pregunta que me viene comiendo la cabeza hace mucho tiempo y creo que es el momento para hablarlo. ¿Podemos hablar que sigue existiendo una izquierda y una derecha en la República Argentina? Vamos al corte y ya volvemos. Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén. Ya sabes, en Portal Patagonia cuando nos juntamos, algo bueno pasa. La transformación está a la vista. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Tu restaurante.